salió el peine. Y ya estamos de regreso. Oigan, ya que estamos cambiando de año, seguramente estás pensando, oye, me pasó que vengo de una ruptura, o tuve una enfermedad muy crónica, o me doy de la patada en el billete, y por eso les decía al inicio del programa que todos somos sobrevivientes, pero hay que aprender a resignificarlo. Y por eso les tengo al autor de un libro que además es un picudazo y que nos viene a enseñar cómo romper estas barreras en la vida. Mi queridísimo Alex Toledo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy contento de estar aquí contigo, Pei. Muy Oye, feliz. Feliz año. Feliz año, me encanta que vengas y sobre todo porque hay que empezar un poco en nuestros propios zapatos, porque sé que viviste tú una experiencia muy fuerte en donde estuviste hospitalizado más de 20 días, estuviste Así intubado y justamente es donde nos damos cuenta de lo que tenemos, porque muchas veces estamos ansiando tener el trabajo, los sueños, este billete, Claro. esta bolsa, este coche, y se nos olvida que en realidad lo que venimos es aprender. Así es. Sí, totalmente. Cuando pasan este tipo de experiencias, bueno, yo estuve, como bien dices, hospitalizado 1 mes y medio, 22 días intubado por una neumonía muy grave. Y bueno, son de esas cosas que piensas que nunca te van a pasar, ¿no? O sea, llevas la vida bien, te cuidas y dices, ¿cómo me va a pasar algo así? Bueno, pues pasan estas cosas. Y sí, cuando ocurren estas cosas, como que se recalibra la vida y empiezas a tener una perspectiva distinta de la cotidianidad, ¿no? A veces a lo que le dabas mucha importancia ya no la tiene, otras cosas cobran importancia. Y bueno, te mentiría si te digo que después de esta experiencia me volví una especie de Buda y entonces ahora voy evangelizando a todo el mundo en el Hare Krishna. La verdad es que no, hay gente que lo vive así, yo no, Y pero claro, somos y seres es válido, humanos claro, y las tenemos de experiencias, repente que patinar así en es, estas nueva escala de valores, como bien decías, de decir, totalmente, ¿a qué le pongo la atención y ya a que qué le no. pongo el tiempo? Exacto. Y bueno, en mi caso, pues sí, no me volví Buda, pero sí me volví como más consciente, ¿no? Entonces sí, estas experiencias te recalibran, a mí me hicieron como replantear mi esquema de prioridades, ¿sabes? De repente yo tenía como cierta escala de prioridades y ahora, bueno, pues tengo otra y sobre eso he procurado actuar, ¿no? Oye, y está muy cañón porque esta experiencia que nos estás contando, seguramente hay mucha gente que ha pasado, como les decía, por dolencias físicas, por dolencias emocionales, Así y es. esto, sin embargo, nos deja, la verdad, como conejos alumbrados. Entonces, Sí. yo por eso quería hablar contigo justamente para que vinieras a explicarle a la gente cómo poder, digamos, enfocarnos en lo bueno, a pesar de haber tenido esas experiencias, y no quedarnos de pronto condicionados por aquello que nos pasó. Bueno, primero entender que si estamos en este punto de la vida es porque hemos sobrevivido a algo. O sea, todos, Claro. o sea, de entrada todos los que estamos aquí sobrevivimos a la pandemia, ¿no? Por ejemplo, ya de entrada eso nos Y que a vuelve ti además, sobrevivientes. digamos, este accidente vino justamente En la prácticamente en la colita colita de de la la pandemia. pandemia, ¿no? Entonces, bueno, si estamos aquí, si usted, señor, señora que nos ve en casita, está aquí, bueno, pues sobrevivió a la pandemia, felicidades, es un sobreviviente, es una sobreviviente, ¿no? ¿Y qué pasa cada vez que iniciamos un nuevo ciclo? Pues sí, como hablábamos antes de entrar al aire, pues sí venimos lampareados del año anterior, de los Claro. ciclos anteriores. Cerrar y abrir ciclos nos cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, eso es algo que yo veo en terapia todo el tiempo con mis consultantes. Y que está Em, demasiado cañón, Alex, sí, porque es que no además, nos a ver, acostumbramos. principio y fin existe desde que nacemos y morimos. Así O es, sea, principio y fin vamos a tener en todo, en así un es. trabajo, en una relación, en un matrimonio, porque ahí es o hasta que la muerte los separe o hasta que se vayan, pero de que se separan, se separan. Totalmente, pero no nos enseñan a abrir y cerrar ciclos y no nos gusta la idea de la impermanencia. De hecho, tengo un libro que se llama Antes de dejarte ir, donde abordo el tema de la muerte y hablo del concepto de la impermanencia, ¿no? Que es un concepto de hecho muy budista, que nada dura, o sea, ni siquiera nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando abrimos nuevos ciclos, pues traemos un montón de expectativas, ¿no? Traemos un montón de experiencias cargando, no queremos que nos suceda lo del año anterior, queremos que nos vaya mejor, pero ¿cómo le voy a hacer? Entonces, de repente se vuelve como una presión por iniciar el nuevo ciclo y ya querer saber qué es lo que va a pasar porque no nos gusta Y lidiar está con la cañón, incertidumbre. porque además es súper abrumador, porque esto lo vemos en todos los programas, lo vemos en los periódicos, lo habla Totalmente. toda la gente cuando vas a las reuniones, es decir, es algo que está muy presente, sobre todo el mes de enero, la gente está, ¿y cómo vas con los propósitos? Oye, ¿y vas a hacer dieta? ¿Y ya te inscribiste al gimnasio? O sea, es esta presión social incluso, ¿no? No, y además es la expectativa ante la incertidumbre. Acuérdate que a los humanos no nos gusta la incertidumbre, nos gusta tener el control, ¿no? Entonces, además de que la cuestión más científica explica que, pues, como venimos de diciembre, que todo es felicidad, alegría, comida, ver amigos, familia, regalos, etcétera, pues venimos con dopamina muy arriba. Claro. Y entonces la dopamina es la hormona de la felicidad y de repente, pues todos venimos súper contentos. Y Llega viene el enero, bajón, ¡pum! claro, pues es que es otra vez entrar a la realidad, regresar a la oficina, volver al trabajo, retomar pendientes.
Entonces empieza a bajar la dopamina y empieza a subir el cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, pues esa mezcla no está tan chida porque Híjole, y ahí está tenemos rodísimo. claro, porque tenemos un desajuste hormonal muy cabrón en donde de repente yo venía muy feliz hace un mes, pero ya ahora ya me tengo que enfrentar otra vez a la realidad, ¿Y ¿no? sabes algo que a mí me pasó, por ejemplo? Que fuimos de 0 a 100 en 3 segundos. Así es. Ah, no, que además esa percepción del tiempo se va haciendo mucho más veloz por la cantidad de estímulos a los que nos vamos Claro, enfrentando cada y vez que no es más. paulatino, es decir, la adaptación a la Así es. rutina no es como que ahí poco a poco me voy adaptando, no, es de trancazo y duro. Exactamente. Esto es como sin decir agua va, ¿no? Claro. Entonces, yo lo que aplico para mí, y no solo para mí, sino también para mis consultantes, es hay que aprender a ir poco a poco, no abarcar mucho, porque el que mucho abarca poco aprieta. Y yo desde hace unos años he cambiado esto de los propósitos por objetivos. Creo que es más noble pensar en objetivos que en propósitos, porque el propósito es inclusive una cosa muy idealizada, que cuando acaba el año haces el recuento de los Claro. daños y dices, puta, no cumplí nada, ¿no? Entonces, cuando cambias Y hay los... invariablemente un proceso de aprendizaje. Ah, claro, pero viene la frustración porque dices, es que no hice nada. Entonces, cuando cambias los propósitos por objetivos, te obligas a aterrizarte y estar más parado en el suelo en donde te encuentras y decir, bueno, en mi realidad desde el punto donde me encuentro, que sí es alcanzable. Y entonces ya no hay tanta presión, ¿no? Y aprendes a soltar un poco la expectativa. Creo que lo que nos cuesta trabajo de los inicios de año, por ejemplo, es queremos que nos vaya bien. Todos queremos que el año que va empezando sea mucho mejor que el que terminó. Que si el año pasado no me fue tan bien, este me vaya muy bien. Que si el año pasado me fue muy bien, este me vaya excelente. Pero eso es poner mucha expectativa y la expectativa lo único que hace es darnos aprensión por querer controlar el futuro. Entonces A mí hay que me aprender a funciona soltar. una, fíjense que les quiero compartir, que es ponerle una palabra, ¿no? Este año quiero aprender, digamos, no sé, a ser más paciente. Ajá. Este año quiero aprender a ser más tolerante. Este año quiero aprender a ser más próspero. Entonces, cuando Pero eso es muy aterrizado porque es Claro, una o dos, tres cositas que sabes que sí puedes lograr. claro. Pero nos Cuando le enseñaron a dices, es llenarnos de que quiero dejar de 12. fumar, pero quiero bajar 15 kilos, pero quiero además aprender, Un estudiar una idioma y maestría, estudiar un un idioma. violín, No, o sea, de repente te saturas y entonces te da esta frustración. Entonces, yo creo que más bien los ciclos se inician haciendo una recapitulación de lo que pasó el ciclo anterior, los aprendizajes, ¿no? claro. ¿Qué me quedo del ciclo anterior? Que tal vez puedo evitar en este nuevo ciclo o puedo continuar en este nuevo ciclo, pero ¿qué quiero sumar a eso? Pero de una forma aterrizada y teniendo en cuenta algo muy importante, muy importante. El cambio siempre va a ser una constante y el Siempre. cambio no nos gusta Y nos porque encanta estar como gatos boca sí, arriba sí, peleándole al cambio. porque lo queremos controlar, porque el cambio nos enfrenta a la incertidumbre. Entonces hay que aprender que el cambio es una constante y no lo podemos prevenir. Hay cambios que sí pueden ser un poco más controlados porque a veces los podemos provocar nosotros, pero cuando los cambios son de la vida y cuando se da por las circunstancias, pues ahí tenemos que aprender a decir, esto está pasando y tengo que fluir con esto. Yo tenía una maestra que decía que todos los cambios son para mi bien. Y a veces, inclusive lo malo, es para nuestro bien. Que luego Y no no lo lo sabemos. entendemos en el No, 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 momento, no. pero después pasa el tiempo y dices, Exacto. claro, Por eso esto me pasó. pasó por esto. Pero como no tenemos una bola de cristal, o sea, si pudiéramos tener una bola de cristal, ya se hubieran Que eso agotado está en espantoso, Amazon. Alex, porque yo de repente digo, híjole, ¿sabes qué? ¿Quién está maquinando todo esto? Porque después todo hace sentido. Todo Sí, aquello, sí. de verdad, la gente que nos está viendo y nos está escuchando, todo aquello que hoy no te hace sentido, ¿por qué me divorcié? ¿Por qué me corrieron de la chamba? ¿Por qué me pasó esto? Justamente lo van a encontrar muy pronto. Te va a hacer sentido más adelante. Todo lo que ocurre, ocurre por una razón y una sincronía. Mira, después de la experiencia que yo tuve con lo del hospital y que a raíz de eso publiqué el libro más reciente, El sueño en el que me sumergí, entendí que esta realidad es la conformación de un montón de realidades que no vemos. O sea, esto físico es solo una parte muy pequeña de un universo que no vemos y de un montón de realidades que están ahí, ¿no? Entonces, todas estas realidades están confluyendo y están encontrándose. Cuando se encuentran en esos nodos, entonces es cuando entendemos por qué ocurren las cosas. Pero como no lo Es vemos, cuando el nos famoso que te cae descontrolamos. el 20, Claro, que dices, claro, y esto nos era por esto. descontrola. Pero si pudiéramos ver la red
mental que hay, que se está conectando y que va construyendo nuestras experiencias de vida, entenderíamos que, claro, esto me pasó porque más adelante me va a pasar esto. Pero como no podemos hacer eso, nos viene la frustración. Y lo Claro. único que nos queda es Y aceptarlo. pensar que ahí, hablando un poco de tu primer libro de la permanencia, aquí, por ejemplo, pues tampoco es permanente el dolor. O Así sea, es, si hoy nada, estás nada. sufriendo, hoy estás en dolor, hoy estás confundido, confundida, no sabes ni para dónde ir, va a llegar a ti. Totalmente. Todo es transitorio. Hay una frase preciosa que es, todo pasa y esto que estamos viviendo también va a pasar, ¿no? Los budistas dicen, la buena noticia es que nada dura para siempre. Claro. La mala noticia es que nada dura para siempre, ¿no? Entonces, pero tiene mucho sentido. Totalmente. Oye, querido, es muy importante que para toda la gente que siga más interesada en descubrir todo esto que tú plasmaste en el sueño en el que me sumergí, ¿dónde pueden comprar este libro? El libro lo pueden encontrar en todas las librerías mexicanas, en Amazon, hay audiolibro. Yo narro los audiolibros porque me gusta leer en voz alta y con el tiempo me entrené en eso. Entonces, bueno, los pueden encontrar en Amazon, en todas las librerías mexicanas, en formato ebook, en audiolibro y en formato físico, obviamente. Todos mis Oye, querido, libros. tengo que hacer un corte rapidísimo, pero por Vámonos al favor, corte. quédate con nosotros. Por supuesto. Ya salió el peine, ya salió el peine. Ya estamos de regreso y por supuesto estamos hablando con Alex Toledo. Oye, mi querido, te quería preguntar también algo bien importante que es muy a colación en este tema, que es el tema de los arrepentimientos, que de pronto, digamos, nos atormentan y tampoco te dejan avanzar. Mira, ninguna cantidad de arrepentimiento va a cambiar el pasado, ¿no? O sea, creo que el arrepentimiento solo funciona cuando nos damos cuenta de lo que hicimos y nos hacemos responsables, porque de nada sirve que yo me arrepienta si no cambio y si no me hago Claro, cargo, ¿no? es como cuando te confesabas de chavito así de que sí me arrepiento. No, si no te arrepientes, en realidad no aprendiste nada. Y si no tomas responsabilidad y acción de eso de lo que te arrepientes, pues no sirve de nada. O sea, cuando el arrepentimiento nos obliga a tomar acción y responsabilidad y entonces hay un cambio, entonces vale toda la pena. Pero esta gente que vive arrepentida, que después, o sea, el arrepentimiento con el tiempo mal llevado se vuelve culpa. O sea, Hijo. se empieza a fusionar con la culpa. Es primo hermano de la culpa, ¿no? Si no se maneja. Entonces, cuando tú vives toda la vida arrepentido, ¿no? Que es lo que pasa inclusive en muchos inicios de año, ¿no? Y te quedas con un anclaje emocional tremendo. Y que cargas todo el año, ¿no? Esto de los arrepentimientos pasa siempre a fin de año y a inicio de año, ¿no? La gente como que no termina de cerrar ni abrir el ciclo porque hay cargando muchas cosas. Entonces, si el arrepentimiento no lo convertimos en toma de responsabilidad desde lo que a mí me toca, de esta situación de la que me arrepiento a mí que me toca, cuál es mi responsabilidad y cambio, no sirve de nada, porque entonces se vuelve culpa y entonces ya cuando cargamos con la culpa, sí vivimos flagelándonos. No, y que además vas a repetir ese error. Es decir, tú te puedes decir, oye, yo me arrepentí muchísimo de haberme divorciado. Pero si no tienes la enseñanza y el aprendizaje, cuando te vuelvas a casar, Te vas a volver a te divorciar. vas a volver a divorciar. Y por las mismas razones. Claro. Y entonces vas a pensar que estás salado o salada. Y entonces pero no. empiezas a decir, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Y es como, no, es Así que te es. tienes que ir a terapia. Exacto, porque no te estás dando cuenta de lo que tienes que trabajar. Y justo la terapia, qué bueno que lo mencionas. Yo creo que a partir de la pandemia el tema de la salud mental tomó un protagonismo mundial Totalmente. importante y creo que lo tiene que seguir haciendo porque en terapia justo, ¿qué hacemos en terapia? Darnos cuenta de lo que nosotros mismos ya no podemos ver. Por eso vamos con un extraño o con una extraña a terapia, ¿no? Porque como yo no te conozco, no te puedo juzgar, yo te voy a ver con ojos imparciales, pero te voy a mostrar algo que tú ya no puedes ver, porque es cierto, hay un punto en donde ya no podemos, ¿no? Entonces esta gente que dice, Que es la "No, yo famosa ceguera de necesito", taller que de repente Claro. ya le diste 45 vueltas al mismo tema, pero le preguntas a los mismos interlocutores. Entonces, le Exactamente. preguntas a tu familia que está sesgado por el amor, ¿no? Claro, le los preguntas a amigos. tus amigos que de por sí ya también tienen ideas, unas preconcepciones que Totalmente. tal vez en este caso cuando lo estés consultando no vengan tanto a colación, ¿no? No, y que además luego la familia o los amigos no tienen las herramientas psicológicas, emocionales para darnos esa contención. Entonces, en terapia sí nos damos cuenta, ¿no? Y en terapia, claro, se trabajan los arrepentimientos. A ver, ¿por qué te arrepientes? Pero date cuenta que de esto que te arrepientes igual y no todo es tu responsabilidad. Esto sí es tu responsabilidad. Entonces, yo creo que los arrepentimientos, si alguien que nos está yendo, escuchando, trae arrepentimientos del año pasado, pues hay que escribirlos y hay que preguntarnos, ¿por qué me arrepiento de esto? De esto de lo que me arrepiento, ¿qué me toca? ¿Qué es mi responsabilidad y qué no? Y si yo ya identifico cuál es mi responsabilidad, aunque no sepa cómo hacerme cargo de ello, pues entonces voy a terapia. Yo ya identifiqué que soy responsable de esto, pero vengo a terapia porque
quiero saber cómo actuar con esto que ya sé de lo que soy responsable. Es que está cañón como nos encanta aventarle la pelotita a alguien, ¿no? Ay, somos especialistas O sea, en buscar culpables. Cada quien tiene su culpa y aquí, como cuando chocas en la calle, cada quien se lleva su golpe Totalmente. y su enseñanza. Y la vida es esa escuela donde la tarea no se vale copiarla. El Claro. aprendizaje es personal e intransferible y cada quien está en el escalón en el que tiene que estar. Y no podemos obligar a nadie a subir más escalones porque todos estamos en nuestro nivel de aprendizaje y hay que ser pacientes con eso. Y yo creo que también, que viene también mucho a colación esto, es un poco viajar ligeros, ¿no? Ah, sí. Porque entonces estamos en el famoso mindfulness, en el vivir el momento presente, no vivir en el arrepentimiento del momento pasado, ni en la angustia del momento futuro, porque también nos encanta decir, ¿cómo voy a estar al final del 2025? Espérate, llevamos 15 iniciando, días, claro. estamos Sí. arrancando. Sí, hay que aprender. Yo creo que los inicios de año son un buen momento para hacer un recap de lo que debo de sacar de mi maleta, de mi equipaje, y que ya no tengo que cargar, ¿no? Porque las personas somos un cúmulo de maletas cargadas de mucho, mucho equipaje, ¿no? Muchas cosas que ya ni siquiera nos sirven. Entonces yo creo que los inicios de año, yo lo aplico para mí, es hacer un recap de ahora en este año qué quiero cargar y qué no. Oye, y desde el closet, ¿eh? Porque estamos hablando del tema energético, Sí. que tiene que ver incluso por digamos, estamos aferrados a cosas que ya ni siquiera usamos. En Igual lo en las físico y en lo emociones. emocional. Sí, Entonces emociones y ropa. y las es ropas un ahí buen que están momento colgadas. para hacer limpieza emocional, física de nuestros espacios externos e internos y cargar menos equipaje el año que va iniciando, ¿no? Entonces, si ustedes traen mucho equipaje, revisen de ese equipaje qué les funciona, qué ya no. Y como bien lo decía Pei al inicio, lo decías muy bien, ponerse cosas muy claras y no abarcar tanto. Claro. Este año quiero aprender, como le decías, por ejemplo, a ser más próspero. Bueno, pues me voy a abocar en eso. Porque si de repente quiero ser más próspero, pero más paciente, pero más tolerante, pero más flaco, pero... No, o sea, va a haber algo en lo que te vas a fallar a ti, ¿no? Entonces hay que hacer, hay que hacer más con poco, porque si nos concentramos en menos, vamos a poder tener una maestría en eso, en lo que nos estamos concentrando, y entonces vamos a ir avanzando más rápido. Y más ahora, mi querido Alex, estamos en la era de la especialización. Totalmente. Hay que estar puliendo cada uno de las fases que digamos que además también este acompañamiento terapéutico Así a es. mí me parece fundamental. Es fundamental no solo el acompañamiento a los profesionistas en el área que sea, pues prepararnos. Yo, por ejemplo, que me dedico a la psicología, pues es que en la psicología todo el tiempo salen estudios, todo el Claro. tiempo se está estudiando la mente, el comportamiento humano, o sea, son muchas cosas. Los médicos, por ejemplo, que todo el tiempo se tienen que actualizar, pero yo creo que más allá de la especialización es entender por qué hacemos eso que hacemos y cuál es el propósito, porque hay gente muy especializada en su área, pero no es feliz. O sea, yo lo veo en Híjole. terapia. Y eso está cañón. Está porque, muy cañón. A ver, los propósitos también es lo mismo. Dices, oye, voy a ser más feliz con 3 kilos menos. Claro. ¿Verdad voy a ser más feliz? Claro, ¿para qué estoy bajando de peso? ¿Para mí? ¿O porque me doy cuenta que quiero bajar de peso para agradarle a mi Claro. familia, o a mi novio, o a mi novia, Y o a lo mis mejor tú estás amigos? feliz tragando flautas. Claro, y tú ¿no? estás muy feliz con tu peso. Claro. ¿Para qué estoy yendo al gimnasio? ¿Para mí o para aceptarme con mis amigos? Y ese ejercicio también, mi querido Alex, me parece fundamental. Los inicios de año, los finales de año y los inicios de año son fundamentales para hacer todo este recuento de autoconciencia. Eso es autoobservación. Y creo que las personas tenemos que tener más práctica en la autoobservación. ¿Qué es la autoobservación? La capacidad de cuestionarme a mí, de ponerme a mí mismo sobre la mesa y a ver qué está pasando conmigo, Pei, conmigo, Alejandro, a ver, esto está pasando. Y entonces Y te siendo muy vuelves realistas. consciente, siendo muy realistas y te vuelves consciente. Pero como estamos con la atención afuera, como es más fácil poner la atención afuera que en uno, pues por eso no nos detenemos a hacer este ejercicio. Y cuando pasan cosas que nos obligan a tener este proceso, es bien duro. Híjole, pero porque me no pasó... te quieres aventar la introspección y decir, no, pues quién sabe, es el otro, la otra, ¿no? Exactamente, y seguimos tirando culpas. Entonces hay que hacernos responsables. Eso siempre va a ser mucho Querido, más con fácil. ese mensaje súper poderoso nos tenemos que ir, nos tenemos que despedir, pero no sin antes decirte, por favor, tus redes sociales para toda la gente que esté interesada, no solamente en este libro, sino también en todas las cosas maravillosas que estás trepando para mejorar nuestra salud mental. Me pueden encontrar en Instagram como Alejillo Tolo Alex Toledo y en Facebook como Alex Toledo Escritor. Todos mis libros están en penguinlibros.com y en todas las librerías mexicanas. Gracias, querido. Regresa muy pronto. Claro que sí, gracias, Pei.